Bueno, hola a todos. Antes que nada, queríamos agradecer en nombre mío y de Estela a la doctora Marina Rosende por brindarnos la posibilidad de presentar esta charla en el Ateneo Central en el mes de la otoneurología, ¿sí? La idea es hablar un poquito de rehabilitación vestibular, para qué sirve, a quiénes está dirigido y cuáles son sus objetivos. Bueno, para entender qué es la rehabilitación vestibular, necesitamos conocer qué es lo normal para mantener el equilibrio y el balance. El equilibrio hace referencia a la capacidad que tiene el individuo de estar en bipedestación, de mantener la postura en contra de la gravedad y de esta manera no caer al suelo. Mientras que el balance hace referencia a todas esas reacciones de enderezamiento que ocurren de manera automática y en respuesta al desplazamiento del centro de gravedad, también para evitar las caídas. Entonces, este equilibrio y este balance que mencioné anteriormente se logra gracias a la información que envían al sistema nervioso central los tres sistemas sensoriales, que son el somatosensorial, el visual y el vestibular. El sistema somatosensorial va a brindar información acerca de qué es lo que pasa a nivel de la piel, de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. El sistema visual lo que va a brindar es información acerca de la situación del individuo con respecto al medio ambiente y de los referentes ópticos que utiliza durante el desplazamiento. Y el sistema vestibular va a enviar información acerca de la posición de la cabeza del individuo en el espacio y de las aceleraciones lineales y angulares que continuamente actúan sobre el individuo. Entonces, esta información somatosensorial, vestibular y visual es integrada en distintos puntos del sistema nervioso central, fundamentalmente a nivel de los núcleos vestibulares, del tronco encefálico y del cerebelo. Y este sistema va a responder con dos reflejos, que son el reflejo vestíbulo-ocular y el reflejo vestíbulo-espinal. Acá me quería detener un poquito para explicarles un poco de qué se trata ambos reflejos, ¿sí? Bueno, comencemos por el reflejo vestíbulo-ocular. Para que la visión sea óptima, el entorno no puede desplazarse delante de la retina a gran velocidad, porque le impediría a esta captar el detalle de los objetos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la retina es un receptor extraordinariamente complejo que permite detectar la forma de los objetos, la distancia, el color, etcétera, pero es un analizador lento que requiere de estabilidad de la imagen en una misma zona receptora. Es decir, que para ver bien se precisa que la imagen del objeto enfocado se mantenga fija sobre la retina, cosa que resulta imposible porque los ojos, como parte integrante de la cabeza y junto con esta, están en continuo movimiento. Entonces, para solventar este obstáculo es que se ha desarrollado un reflejo que es el reflejo vestíbulo-ocular, que nos permite mantener la vista fija en un objetivo con los movimientos de la cabeza. Es el que nos va a dar la estabilidad visual durante los movimientos cefálicos. Bueno, y por otra parte tenemos al reflejo vestíbulo-espinal, entonces, que es el que nos va a permitir la bipedestación, es el que nos va a permitir también realizar distintos movimientos, como los giros corporales, los desplazamientos, los saltos, evitando que nos caigamos. Podemos decir entonces que el reflejo vestíbulo-espinal es vital para la deambulación del individuo. Entonces, ¿qué pasa cuando la información proporcionada por el sistema vestibular no es la correcta? Puede llevar a una respuesta errónea, provocando vértigo, mareo y o inestabilidad. Entonces, podemos decir que la rehabilitación vestibular
hace referencia al conjunto de actividades indicadas al paciente para reducir esos síntomas de mareo, vértigo y o inestabilidad de diverso origen, ya sea como causa de una hipofunción vestibular unilateral, de una hipofunción vestibular bilateral, de trastornos vestibulares de origen central, en la presbivestibulopatía, etc. Siguiente. ¿Qué pasa cuando ocurre alguna lesión vestibular? Las lesiones vestibulares pueden provocar tanto alteraciones estáticas como alteraciones dinámicas. Las alteraciones estáticas hacen referencia al síndrome postural y oculomotor, que generalmente ocurren en aquellas lesiones agudas y en las primeras etapas, donde el paciente podemos encontrar al paciente con lateropulsiones e incluso nistagmus. Mientras que las alteraciones dinámicas hacen referencia a la disminución de la ganancia de los principales reflejos que tienen un punto de partida vestibular, que como mencioné son el reflejo vestíbulo-ocular y el reflejo vestíbulo-espinal, ¿sí? Entonces el paciente puede presentar los siguientes síntomas: sensación ilusoria de movimiento debido a las conexiones vestíbulo-corticales, desviaciones segmentarias debido a las conexiones vestíbulo-espinales, desviación conjugada de los ojos, es decir, nistagmus, debido a las conexiones vestíbulo-oculomotoras, y perturbaciones digestivas debido a las conexiones vestíbulo-vegetativas. Pero entonces, gracias a los mecanismos de compensación vestibular, luego de transcurrido cierto tiempo de la lesión, las alteraciones estáticas que le mencioné se pueden recuperar, pero la recuperación de las alteraciones dinámicas, por lo general, queda incompleta. Entonces, el objetivo de la rehabilitación vestibular va a ser acelerar, potenciar y optimizar la compensación vestibular que aporta el sistema nervioso central, y de esta manera lograr la recuperación funcional del equilibrio. Recordemos que la compensación vestibular es el conjunto de procesos centrales que se ponen en marcha después de que sucede una lesión vestibular unilateral o bilateral y que tiene como objetivo la recuperación funcional del equilibrio. Implica una reorganización tanto anatómica como funcional del sistema vestibular y de las áreas cerebrales conectadas a él. Y tiene que ver con la capacidad que posee ese sistema nervioso central de procesar la información proveniente de un sistema sensorial deficitario y de responder a los requerimientos que aporta, que requiere el mantenimiento del equilibrio. Pero a pesar de que en la mayor parte de los casos la compensación ocurre de manera espontánea y rápida, en muchos otros los síntomas de disfunción vestibular son persistentes, ¿sí? En muchos otros pacientes, siendo estos últimos los candidatos a un programa de rehabilitación vestibular. Entonces, antes de comenzar un tratamiento de rehabilitación vestibular, necesitamos realizar en ese paciente una evaluación funcional para tener un diagnóstico funcional de qué es lo que le está sucediendo y de esta manera abordar a ese paciente con un tratamiento personalizado. Entonces aquí es muy importante la planificación. Y para planificar un programa de rehabilitación vestibular para ese paciente en particular, es necesario conocer su situación basal. Y para ello contamos con herramientas diagnósticas muy importantes. Acá es importante todo el bagaje de estudios que pueda traer el paciente al momento de la consulta y que fueron solicitados por el médico, como puede ser una videonistagmografía, un VGIT, una posturografía, así como también es de suma importancia la evaluación que nosotros podamos realizar en nuestro consultorio de ese paciente. Fundamentalmente adquiere relevancia la anamnesis, que nos va a aportar datos muy importantes acerca de qué es lo que le sucede a ese paciente en particular, qué trastorno del equilibrio presenta, cómo afecta ese trastorno en su calidad de vida, en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales, en el trabajo, si es un trastorno que se ha presentado de manera progresiva en el tiempo o es algo de instalación abrupta,
conducta, si tiene algunas comorbilidades asociadas, la edad de ese paciente, si toma medicamentos, cuántos medicamentos toma, para qué los toma, si tiene otros déficits sensoriales, como los déficits visuales, ya sea glaucoma, cataratas, maculopatías, que pueden incluso agravar este trastorno del equilibrio, si presenta problemas auditivos, si ha presentado caídas, si la oscuridad aumenta su problema o los terrenos irregulares. Es decir, trataremos de recabar a través de la anamnesis la mayor cantidad de datos para realizar una evaluación global de ese paciente. También evaluaremos la ganancia del reflejo vestíbulo-ocular a través de la prueba de agudeza visual dinámica. Evaluaremos la marcha del paciente para ver si puede mantener una línea recta durante la deambulación, si presenta desviaciones, si necesita el uso de apoyos para poder caminar, cómo es la cadencia de los pasos, la longitud de los pasos, etc. Y también evaluaremos de qué sistemas está haciendo uso el paciente para mantener su equilibrio. Y esto nos va a proporcionar información importante para ver qué estímulos debemos aplicar en esos pacientes para mejorar su control postural. Es decir, que contamos con un montón de herramientas, tanto médicas como las que podamos realizar en nuestro consultorio, para planificar un programa de rehabilitación para ese paciente en particular y tener una idea de la situación basal en la que se encuentra. Bueno, siguiente, y aquí le dejo el paso a Estela. Bueno, muchas gracias, Maricel, muy claro hasta ahora. Bueno, el objetivo de este programa de rehabilitación vestibular. Entonces nos llega el paciente con una evaluación diagnóstica, con la evaluación y las consultas que le hacemos nosotros, pero este paciente viene con un montón de alteraciones. Estas alteraciones son inestabilidad, mareo, falta de equilibrio, alteraciones que invaden sus estructuras produciendo una incapacidad tanto física como psicológica. Y esto es el pilar fundamental en su calidad de vida, porque toda esta alteración produce que la persona no quiera salir de su casa, evade ir a trabajar, hacer rutinas, evade ir a la consulta médica. Entonces, la idea, el objetivo es disminuir y eliminar la sintomatología vestibular, mejorar el trastorno del equilibrio y reinsertar precozmente al paciente a sus actividades cotidianas, mejorando su calidad de vida. La próxima, por favor. Le preguntamos, ¿qué siente? ¿Qué le da miedo tener ese mareo en la vida, no? Si bien las definiciones son innumerables, inespecíficas a veces, pero sobre todo está el miedo a caerse, el miedo a fracturarse, la dependencia, la angustia. Lo importante también de parte nuestra es saberlos escuchar al paciente para poder abordar un buen programa de rehabilitación vestibular. A partir de entender a qué le pasa al paciente, vamos a poder realizar las actividades y estructurarlas en formas escalonadas. La complejidad de los ejercicios se va a ir incrementando en forma progresiva. Integrar todas las actividades de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a veces el paciente nos dice, yo camino en adoquines y me produce inestabilidad. Me mareo cuando miro las vidrieras, me mareo cuando miro las góndolas, cuando subo escaleras mecánicas, cuando hay mucha luz, cuando hay mucha gente, cuando me duele la cabeza, cuando me acuesto, cuando me levanto. Y si cada relato del paciente lo asociamos a
a una patología, podemos empezar a orientarnos que por ahí ese paciente está padeciendo un BPPV, una hipofunción, un PPPD, una migraña vestibular. Por eso es importante saber escuchar qué le pasa y a partir de ahí poder orientar el tratamiento y el programa de rehabilitación. La idea es poder trabajar manteniendo el balance y poder trabajar los factores intrínsecos que son el mareo, el vértigo, la debilidad al caminar, y los factores extrínsecos que acompañan a ese paciente, diciéndole que preste atención al suelo, a los pisos resbaladizos, a los juguetes que encuentran tirados, a las mascotas que tienen, a las alfombras, al calzado que usa, a los cordones, a las veredas rotas. Una vez que una persona tiene mareo, encuentra un mundo distinto al que no lo padecemos. Cada ejercicio que hacemos lo vamos a integrar a la vida cotidiana y vamos a hacer que este tratamiento sea flexible. Vamos a que dediquen el tiempo necesario, pero que no sea fatigable y que sea amigable y que puedan compartir la actividad con otra persona para que no sea una rutina aburrida. La próxima. Los elementos que vamos a trabajar en un programa de rehabilitación vestibular, más allá de los objetos que nos interesa, hay que poder utilizar la eficacia de la rehabilitación vestibular. Tenemos que trabajar con diagnósticos adecuados, como comentaba Maricer, y tener en cuenta los sistemas que interactúan en el equilibrio. Entonces, el incremento del reflejo vestíbulo ocular y estabilización de la mirada. Trabajar el control postural, trabajar los ejercicios de habituación, el acondicionamiento del estado general. Tenemos que tener el énfasis en fomentar mecanismos de adaptación vestibular con estímulos visuales y movimientos oculares para poder recuperar las respuestas dinámicas vestíbulo-oculares. Este control postural requiere utilizar una estrategia motora adecuada y la integración del sistema visual y propioceptivo. La habituación es trabajar este proceso fisiológico para poder llegar a la compensación y reestructurar todo este sistema de equilibrio que estaba alterado. El acondicionamiento es mejorar la autonomía del paciente, los cambios de posición, la marcha, las situaciones de deambulación para que pueda enfrentarse a la vida y salir sin estos miedos que lo acomplejaban. La próxima. Nuestro programa sería el entrenamiento del comando oculomotor, donde vamos a trabajar el reflejo vestíbulo ocular, los seguimientos oculares, sacadas rápidas, reflejos optoquinéticos. La próxima. El control postural, donde vamos a corregir la alineación del centro de gravedad, desarrollar la percepción de la estabilidad, conocer los resultados de sus movimientos, reeducación del equilibrio estático y dinámico. La próxima. Los ejercicios de habituación adaptados a la patología y síntomas del paciente y tienen como objetivo evitar respuestas vestibulares anormales a los movimientos rápidos. La siguiente. Actividades del acondicionamiento del estado general. La idea es, sobre todo en las personas ancianas, poder trabajar toda la actividad cognitiva, ¿no? La autonomía para realizar ejercicios, desarrollar estrategias para evitar caídas, sumar actividades cognitivas de coordinación, medidas de cuidado personal, recomendación al paciente para evitar un deterioro por alguna falla de equilibrio. Todo este complejo de actividades, la idea es poder hacerlo, o por lo menos el hospital lo maneja en 10 sesiones, 2 veces por semana, con un kit de ejercicios que se hacen
durante las sesiones en el hospital y con ejercicios que se llevan para el hogar. En esta filmina, bueno, es un poco lo que estamos tratando de poder implementar en la parte cognitiva, donde se trabajan imágenes, colores, memoria. La próxima. ¿Qué recomendaciones también le vamos a dar? Que consulte ante la dificultad de realizar los ejercicios si presenta mareos, si tiene, que pueda descansar bien, que pueda dormir bien y que no exceda el tiempo de dormir, porque son personas que suelen estar mucho tiempo en la cama, que a veces pueden tener momentos en que estén tristes, que es parte de un cortejo de estar mareados y con inestabilidad, pero que no se asusten ante eso, que conozcan las limitaciones de las cosas que pueden hacer, que eviten movimientos bruscos, pero que el programa de rehabilitación vestibular les va a dar muchos beneficios, porque esto puede ser el mejor y único tratamiento, que es efectivo, que no es invasivo, que no tiene medicación, que no tiene efectos secundarios, que es un tratamiento corto porque lo hacemos en 10 sesiones, que es amigable, que devuelve a las actividades de la vida cotidiana. La próxima. Y que los resultados, lo importante es establecer expectativas y metas acordes a cada paciente en particular. La siguiente. Como conclusión, la rehabilitación vestibular es un programa de ejercicio no invasivo orientado principalmente a la compensación vestibular. Es costo efectiva y beneficiosa en pacientes con desequilibrio estático y o dinámico. Ayuda a recuperar las actividades de la vida diaria, mejora la calidad de vida, previene caídas y por ende mejora la esfera anímica, emocional y social del paciente. La siguiente. Bueno, muchísimas gracias y de vuelta, como dijo Maricel, agradecemos a la doctora Rosende por esta participación y a todos ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o si alguno nos quiere pedir artículos de este trabajo, estamos dispuestas, conocen nuestro correo y estamos abiertas a las consultas o para que alguna duda sobre el programa o los ejercicios que hacemos, que generalmente suelen ser personalizados, pero siempre hay una base para que ellos se lleven en su hogar. Gracias. No sé si alguien tiene alguna... Yo tengo una bocha de preguntas para hacerle, pero voy a hacer... prefiero que pregunten primero los demás, los residentes, las fono, los que me están escuchando, y después yo quiero hacer algunas preguntas. Por acá no hay preguntas, Mari, no sé, las chicas de fono. Ok. El doctor Martínez Font. Hola, Agustín. Tanto tiempo. Bueno, a ver, entonces, bueno, voy a empezar a preguntar. Yo me anoté un montón de cosas. Primero, las quiero felicitar por la presentación, me encantó. Y creo que la definición del reflejo vestíbulo ocular y cómo lo explicaron es la mejor que escuché en todas las charlas que he escuchado, así que me encantó. Lo otro es, ustedes hablan de la capacidad del sistema nervioso central de compensar. ¿Ustedes esto notan en los pacientes que tienen por ahí algún grado de demencia o de Alzheimer o que son muy viejitos? ¿Notan las dificultades versus los pacientes por ahí que son ancianos pero que no tienen estas otras patologías o no son tan añosos? Yo la verdad que noto una diferencia en los pacientes que tienen comorbilidades asociadas y trastornos cognitivos asociados en lo que es en la compensación vestibular. Por eso la compensación vestibular va a depender de cómo cada sistema nervioso central de cada paciente va a responder, porque
en los pacientes que tienen trastornos cognitivos o incipientes demencias está muy alterada y es un problema para llegar a resultados esperables en rehabilitación vestibular, en contraposición con otros pacientes que no tienen estos trastornos, ¿sí? Sí, un objetivo por ahí para cuando tengamos nuestro nuevo espacio, que vamos a tener una sala de rehabilitación mucho más grande, quizás es adoptar, y en San Justo también, adoptar también terapia multimodal, haciéndole hacer ejercicios cognitivos al paciente mientras hace los ejercicios de rehabilitación, ¿no? Estaría bueno. Sí, Sí. Bien. Y con respecto también, esto de, ustedes reciben pacientes que vienen y el papelito de derivación dice mareo, sin diagnóstico presuntivo, sin nada. ¿Les suele pasar eso? ¿Y qué hacen en esos casos? A mí me ha pasado, y sí hago una derivación generalmente yo lo hago otorrino, para que sea evaluado con un diagnóstico, porque sin el diagnóstico de base es difícil poder afrontar a nosotros una rehabilitación. Ok. ¿Se puede hacer rehabilitación en pacientes que usan bastón o usan los andadores? ¿Se las amañan de alguna manera en especial con esos pacientes? A veces siempre me quedó la duda de cómo se hacía la rehabilitación, porque siempre que entro a rehabilitación, justo ningún paciente tiene el bastoncito, entonces no sé cómo lo hacen, qué medidas toman con esos pacientes. Sí, se puede hacer sin ningún problema utilizando los medios de apoyo que ellos precisan, o incluso en el consultorio también está la barra, que a veces los alentamos a dejar por un momento el bastón o el andador y tomarse de la barra, que les da más seguridad, incluso saber que la barra está al costado, e incluso a veces pueden deambular sin el bastón, aunque lo usen cotidianamente en su vida diaria. Pero es como que la barra que está en el consultorio les da una seguridad extra, pero no hay ningún inconveniente para que el paciente use el bastón o el deambulador si no lo quiere dejar tampoco. Sí, aparte la idea es adaptar los ejercicios a cada paciente con las dificultades de su problemática diaria, porque la rehabilitación no empieza en un consultorio y termina ahí, sino empieza en el consultorio y continúa en su rutina. Entonces nos tenemos que adaptar a su vida, y si es bastón o lo que presente el paciente. Y en este sentido también han tenido pacientes que han venido en silla de ruedas, no porque estén en una silla de ruedas, sino que momentáneamente por la patología vestibular vienen en silla de ruedas. Yo he visto pacientes que estaban... Sí, de hecho se hizo la rampa esa, la famosa rampa que está ahí, se generó porque venían pacientes en silla de ruedas y tenemos los escalones y decíamos, ¿qué hacemos ahora? Y se creó esa famosa rampa molesta, pero útil. Bien. O sea, que usen cualquier tipo de estas herramientas no es un impedimento para mandarlos a los pacientes. No, Tengo algunas preguntitas más, perdón. Y claro, voy a aprovechar. Y con respecto a los pacientes que son muy visuodependientes, ¿vieron que son muy visuodependientes, que no se animan a cerrar los ojos y demás? ¿Cómo esos pacientes requieren más tiempo de rehabilitación? Por ejemplo, ustedes pueden llegar a mandarnos una notita diciendo con 10 sesiones no es suficiente, hay que darle otras 10 sesiones. ¿Puede pasar? Puede pasar con visuodependientes o no, quizás necesitan más atención o darles más pautas para sostén, porque lo que estamos trabajando es un conjunto de sistemas, pero es independiente que sean más o menos sesiones, a veces no tiene nada que ver. Bien, y otra pregunta, ¿a ustedes le piden al paciente que deje de tomar alguna medicación cuando van a hacer la rehabilitación? Porque yo les suelo decir que si estaban tomando Dramamine, dejen de tomarlo. ¿Hay alguna otra cosa aparte que tengan que dejar? No sé. No, en general les decimos que consulten con el médico si tienen depresores vestibulares acerca de dejar esa medicación, pero
no la indicación de que lo deje, sino que consulte al médico de la posibilidad de dejar esa medicación. No tomamos nosotros la iniciativa de decirlo, suspéndalo. Exacto. Ok. Bien, y la última pregunta que tengo, que en una de las filminas pusieron acondicionamiento del estado general. ¿Podemos trabajar interdisciplinariamente y hacerlas pedir rehabilitación kinesiológica a los pacientes que los vemos por ahí muy adelgazados, que han perdido mucha masa muscular o que tienen muchos trastornos en sus tobillos? Porque ustedes ahí mostraron que usan 2 estrategias, la de tobillo y la de cadera, o la de rodilla, no sé. Sí, ¿En sí, cadera? es muy importante. Entonces, si tiene mucho trastorno, uno podría mandarlo en conjunto a hacer rehabilitación kinesiológica y rehabilitación. No hay no se chocan, digamos, las rehabilitaciones. No, No, para nada, al contrario. nos ayuda. Muchísimo, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, chicas. Muy, muy interesante la clase y muy clara. No sé. ¿Cómo están? Mucho que Les preguntar podría, algo. perdón, les quería hacer una preguntita. ¿Cómo Luis quiere están? hacer una pregunta. Más que nada operativa. Les quería preguntar si ahora en la pandemia estuvieron haciendo rehabilitación a distancia o por teleconsulta, y si les parece que este método puede servir en algunos pacientes a futuro, por ejemplo, los pacientes que tienen dificultad para trasladarse al hospital o a las consultas. No, nosotros no hicimos. No, está bien. No lo hicimos, pero consideramos que es una buena estrategia, es con muchas precauciones e indicaciones, porque el riesgo de caída es muy importante. Al ser a distancias, hay cosas que se escaparían para el paciente, pero siempre la base de ejercicios y con mucha precaución de lo que es sentado y con sostenes se podría llegar a dar hasta que el paciente pueda llegar a acudir. Pero siempre entrenada y una pequeña base de rehabilitación a distancia es mucho mejor eso. Está bien, gracias.